Vamos a observar un tema que se titula La invisibilidad de Dios, ¿ok? Y básicamente esto es algo que se desprende de lo que estábamos observando la semana pasada, que era la espiritualidad de Dios, ¿ok? Dios es espíritu, nos anuncia Juan capítulo 4. Si ustedes pueden, si se recuerdan lo que vimos la semana pasada, observamos Juan 4:24, donde está hablando Jesucristo, en este caso con la samaritana, y él le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y parte de este ser espíritu, uno de los atributos de un espíritu, es que es incorpóreo. Eso lo observamos la semana pasada. Eso significa no tienen cuerpo. ¿Ok? Y unido a eso, es lo que vamos a observar el día de hoy, que es que son invisibles. Eso es, no pueden ser observados con los ojos humanos. ¿Ok? Está bien sencillo. La invisibilidad de Dios es que Dios no puede ser observado con ojos humanos. ¿Ok? Ahora, es algo bien importante y quiero que lo notemos a lo largo de este estudio por el hecho de que la invisibilidad separa a Dios del resto de las cosas creadas. ¿Sí? En este caso muestra su gloria de una forma porque lo distingue entre nosotros y Él, ¿sí? Entre el mundo y Él, ¿sí? Si nosotros observamos, por ejemplo, también 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, podemos observar que es tan importante este atributo que en este caso Pablo lo utiliza cuando él está adorando a Dios. En 1 Timoteo 1:17, un pasaje que observamos hace como 3 semanas, estábamos viendo que Pablo tiene una doxología, ¿no? Y esta doxología básicamente son los atributos de Dios, como una adoración hacia Él. Yo los declaro como son tuyos y son reales, ¿ok? Y él dice en el versículo 17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, note la cuarta descripción, invisible, ¿sí? Invisible, dice. El único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces Pablo está utilizando este atributo de Dios como una forma de adoración hacia Él. Nos muestra que nos separa a nosotros de Él, esta invisibilidad, que hace que veamos que Dios es un misterio en una forma, de modo que nosotros no lo podemos comprender del todo, porque no lo captamos nosotros con nuestros sentidos. En este caso, con el sentido de la vista. No lo podemos comprender nosotros. Ahora, quiero que lo que hagamos en este estudio sean básicamente 3 cosas. Quiero que aprendamos 3 cosas. Primeramente, quiero que aprendamos nosotros que Dios es invisible en esencia. Lo voy a anotar para que lo tengan. Dios es invisible en esencia. Eso es, quiero que notemos que este atributo es un atributo esencial de Dios. Distingue la misma naturaleza de Dios. ¿Ok? Pero quiero que también notemos que Dios se hace visible voluntariamente. Que a pesar de que no lo podemos observar nosotros, de todos modos, Él se muestra a sí mismo a través de medios. ¿Sí? Y tercera y última cosa que quiero que veamos el día de hoy es que Dios se ve a través de la fe. Que el medio esencial para poder observar a Dios es a través de ojos espirituales que se llaman fe. ¿Sí? Eso es lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Entonces, para que veamos qué tan importante es este atributo de que Dios es invisible, quiero que observemos estas 3 realidades. ¿Ok? Primeramente, tenemos que distinguir nosotros que la invisibilidad de Dios es un atributo esencial, de modo que se hace referencia en una gran cantidad de pasajes como algo que distingue a Dios hoy y para siempre. Eso está bien grande, amigos, porque le estoy diciendo, es tan esencial de Dios que absolutamente nadie ha observado o va a observar a Dios en un sentido, de aquí hasta la eternidad. ¿Ok? Chequen, por ejemplo, este pasaje. Les voy a dar unos pasajes.
Por ejemplo, chequen Juan capítulo 1, versículo 14. Dios es invisible y forma parte de su esencia. Dice Juan 1, versículo 14. Una disculpa, es el versículo 18. Dice el versículo 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Ok? Leemos el resto del versículo. Que está en el seno del Padre. Perdón, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar esa parte de cómo es que Jesucristo actúa para mostrarnos a Dios. Pero si notan, aquí está diciendo, aun cuando en este caso Cristo está dando a conocer a Dios, aún así nadie jamás lo ha visto. Está diciendo Juan, yo ya he visto a Cristo, lo he visto con mis propios ojos. Si ustedes se acuerdan de 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, dice, lo que vimos con nuestros ojos, lo que palpamos con nuestras manos, eso es lo que estamos anunciando nosotros. Pero en este versículo, que fue escrito alrededor del mismo tiempo, Juan está diciendo, nadie jamás ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque se pueden observar ciertas cosas en Cristo, se observan cosas que son distinguibles para cada uno de nosotros espiritualmente, pero hay un sentido, hermanos, en el cual nunca vamos a poder observar nosotros a Dios, porque Él es un Dios infinito, misterioso. Se da a conocer, pero nunca se va a poder observar de forma completa, ¿sí? En este caso, está haciendo referencia al hecho de que nunca lo podríamos observar nosotros con nuestros ojos, pero sí lo conocemos a través de Cristo, ¿sí? Otro pasaje, por ejemplo, que nos ayuda a comprender un poco más esto. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dice el versículo 20 de Éxodo 33. Voy a esperar un poquito nada más. Si se acuerdan de este pasaje, está hablando Moisés con el Señor y en este caso le está haciendo una petición. Le dice en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que responde Dios? Dice en el versículo 20, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. ¿Sí? Noten, no puede ser visto Dios por ¿Es alguien. Éxodo 33 qué? 33:20 ya. Gracias. No puede ser visto Dios por alguien, en este caso, que sea creado, que sea un hombre, ¿sí? También se nota esto, por ejemplo, si ya lo movemos nosotros a la imagen de Cristo, que aún Cristo cuando se encontraba en la tierra, se encontraba velado, se encontraba como cubierto de forma que pudiera ser visto, ¿sí? Pero ahorita no se encuentra de la misma forma. Ahorita Cristo se encuentra glorificado su cuerpo humano, de modo que nos dice, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, que cuando estaba en este caso Juan, otra vez, observando estas visiones de Cristo glorificado, se nos dice en el versículo 17 que cuando vio a Cristo, a quien describe, voy a leerles la descripción nada más para que se maravillen un poco, a quien lo describe como alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido, dice el versículo, una disculpa, versículo 13, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Apocalipsis 1, versículo 15 estoy. Su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Ok, ese es Cristo glorificado. Cristo como luce el día de hoy. Ok, y ese Cristo que sí puedo observar con los ojos,
aún con esa gloria tan tremenda que es una visión de la gloria infinita de Dios que no podemos observar nosotros con nuestros ojos, porque si no moriríamos, es lo que decía Éxodo. Esa visión de su gloria, versículo 17, hizo que cayera como muerto a sus pies. ¿Sí? Entonces, Dios es invisible en esencia porque es infinito, porque es, en este caso, un espíritu, porque tiene una gloria que irradia más de lo que puede ser visto por una criatura. ¿Sí? Eso nos dice, en este caso, algo que dice 1 Timoteo 6:16, ese si gustan no lo busquen, pero 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, Dios, habita en una luz inaccesible. Eso es lo que dice el versículo. ¿Sí? Habita en una luz inaccesible, quien ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿Ok? Eso es lo que quiero que notemos primeramente. La esencia de Dios, por el hecho de que Él es espíritu y glorioso y nosotros somos criaturas y finitos, la gloria, la invisibilidad de Dios es tal que ningún hombre lo ha visto ni lo podrá ver nunca. En ese sentido. ¿Ok? Aún así, la Biblia sí nos habla de que podamos observar nosotros a Dios en otro sentido. ¿Ok? Que podamos observar nosotros algo de Dios. Básicamente es lo que nos anuncia la Biblia. Yo no puedo observar la infinidad gloriosa de Dios, pero puedo observar algo de Dios. ¿Sí? Y eso lo podemos observar nosotros en otros pasajes. Les voy a dar un par también. Chequen, por ejemplo, ustedes, Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20 dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, los atributos de Dios se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Sí? Está diciendo acerca de toda la creación de todos los hombres. Desde el principio de la creación, todos los hombres han podido observar los atributos invisibles de Dios a través de lo creado. En otras palabras, tú vas por la calle, observas, en este caso, los árboles, observas el cielo, observas el sol, observas las aves, ¿sí? Y todo esto te anuncia a ti y te permite observar a Dios. ¿Sí? Eso nos dice el versículo. El día de hoy podemos observar a Dios en este sentido, de que observamos sus atributos invisibles. ¿Ok? Es uno de los versículos que nos habla de cómo observamos a Dios el día de hoy. Y hay otros que nos hablan además de cómo vamos a observar nosotros a Dios cuando estemos en la eternidad. ¿Sí? Por ejemplo, en Mateo 5, versículo 8, si gustan ese no lo busquen, pero en Mateo 5, versículo 8 se nos dice, los limpios de corazón, ellos verán a Dios. ¿Sí? En el futuro vamos a observar nosotros a Dios. Está diciendo el versículo. O 1 Corintios, capítulo 13, se nos dice, versículo 12, ahora vemos por un espejo, veladamente. Ahorita no podemos observar de todo a Dios, dice el versículo. Vemos con un velo, como algo cubierto que no nos permite observar claramente a Dios. Pero entonces, cuando seamos glorificados, cuando estemos en la vida eterna, dice el versículo, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. ¿Ok? Este versículo también nos está anunciando que cuando nosotros estemos en la eternidad, vamos a observar a Dios de una forma en la que no lo observamos el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuál es esa forma? Si ya la describiría de una forma corta ahorita, les diría, cuando estemos en la eternidad, nosotros
no vamos a caer de la forma en la que cayó Juan cuando observó a Cristo glorificado, porque vamos a tener nosotros también un cuerpo glorificado. Vamos a ser como Él es, descrito en Apocalipsis 1, y entonces vamos a poder observarlo a Él cara a cara. Vamos a poder observar los ángeles, que también la gente cuando se encontraba con un ángel caía por la gloria que irradiaba de él, ¿sí? Vamos a poder observar nosotros a otra gente cristiana que sea glorificada, como Moisés cuando bajó del monte, que él también irradiaba esta gloria de Dios. También así vamos a observar nosotros a los demás que están, en este caso, con la gloria de Dios en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, hermanos, a pesar de que nosotros nunca vamos a poder observar, en este caso, verdaderamente a Dios, por el hecho de que Él es invisible, que no puede ser percibido con los ojos y que tiene una gloria extremadamente grande, aún así vamos a poder observar grandemente a Dios. ¿Ok? Dice, por ejemplo, un teólogo que se llama Herman Bavinck, lo voy a escribir por si alguien lo quiere buscar. Es muy buen teólogo. Se escribe así. Es que está bien raro su nombre porque es alemán y la verdad es que casi no ubico a nadie que se llama así. Pero bueno, Herman Bavinck decía, la bendición de la humanidad en verdad recae en una visión de Dios bella. Está haciendo referencia a la vida eterna, ¿ok? Esa es la bendición de la humanidad, está diciendo Bavinck. La bendición de la humanidad en verdad cae en la visión de Dios bella, haciendo referencia a la vida eterna. Pero esta visión siempre será algo que observen de forma finita y limitada, como la humanidad tiene la capacidad para realizarlo, ¿sí? Está diciendo, cuando estemos en la vida eterna, yo voy a continuar siendo humano, nada más que voy a ser un humano glorificado. Entonces lo que pueda observar yo siempre va a estar limitado a lo que yo puedo en verdad comprender, lo que yo puedo en verdad percibir, ¿sí? Nada más que con mis sentidos sobrealzados por el actuar del Espíritu Santo y de Cristo, ¿sí? Entonces es lo que va a pasar. Y en este caso, por eso es que también los teólogos, los pastores, incluido yo, pensamos que cuando nos encontremos en la vida eterna, no se va a estar observando al Padre físicamente, se va a estar observando a Dios cuando tú observes a Cristo, que va a continuar siendo un hombre, al mismo tiempo que ya era Dios de forma eterna, cuando observemos nosotros a los ángeles y cuando observemos nosotros a otra gente cristiana. En todo esto vamos a observar nosotros a Dios. Y uno extra que no mencioné hace rato, cuando observemos la nueva tierra y los nuevos cielos. Ahí también vamos a observar a Dios. Por eso es algo bien grande, hermanos, si les vieron esto, cuando se nos lee en la palabra cómo es que es Cristo glorificado. En Apocalipsis 1, en los versículos que les leí hace rato, cuando se nos describe en la palabra cómo es la nueva tierra, es una visión extremadamente hermosa en Apocalipsis 20, ¿sí? Al capítulo 22, ¿sí? Se nos describe grandemente a los ángeles y son unas visiones que nos hacen a nosotros asombrarnos. Y cuando se nos describe a nosotros cómo seremos, también nos debe de hacer asombrarnos por lo que vemos de Dios en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces eso termina nuestro primer punto. ¿Cuál era el primer punto? El primer punto es que Dios es invisible en esencia, ¿ok? Dios es invisible en esencia. Lo voy a resumir en una frase de otro teólogo que se llama John Frame, y él dice, Dios es esencialmente invisible, ¿ok? Y le agrega a otro autor, pero el Dios soberano puede revelar su gloria como quiera que le plazca. Entonces, en esencia, invisible, forma parte de su ser, pero aún así revela cosas visiblemente, porque Él le place realizar eso. Entonces, ahí tenemos una pregunta. Exactamente, ¿qué significa que Dios se hace voluntariamente visible? Punto número 2.
Dios se hace voluntariamente visible. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, que en su naturaleza no puede ser observado, Él revela su gloria, revela quién es Él a través de medios creados. Revela su gloria, revela su identidad a través de medios creados. O sea, conocemos a Dios, pero no lo conocemos por una directa comprensión de quién es Él, sino por medios que nos revelan a nosotros a Dios. ¿Sí? Esos medios son medios que se encuentran dentro de la creación, ¿sí? Por eso dije medios creados, ¿sí? Y todos estos, son una muestra de que Dios voluntariamente quiere darse a conocer. Eso es lo que nos muestran estos versículos, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, nosotros Romanos capítulo 1, versículo 20, versículo que observé hace rato, se los vuelvo a leer nada más para que lo tengan. Dice, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se han visto con toda claridad. Desde que fueron creadas las cosas, se observa quién es Dios con los ojos. ¿Sí? Entonces, uno de los medios por los cuales Dios se da a conocer es a través de su creación. Voy a colocarlo. Su creación. ¿Sí? Otro de los medios por los cuales se da a conocer es a través de su palabra. Su palabra. Dios decide, ellos me van a poder observar no con ojos visibles, sino con ojos espirituales, al momento en el cual ellos leen mi palabra. Porque mi palabra, unida con el Espíritu Santo, les revela a ellos una visión clara de quién soy yo. ¿Sí? Hace unas, ¿qué será? Creo que fue ayer, literalmente ayer, estaba hablando con un chavo acerca de cómo sabemos nosotros que la palabra es la palabra de Dios. O sea, que la Biblia en verdad proviene de parte de Dios. ¿Sí? Y le estaba comentando que la principal razón por la cual lo sabemos es porque cuando yo observo la palabra a través de estos ojos espirituales que me permite tener el Espíritu Santo, yo empiezo a observar algo que es eterno. Yo empiezo a observar algo que es sabio de forma perfecta. ¿Sí? Empiezo a observar a Dios, y eso es lo que a mí me permite saber que es la palabra de Dios. Básicamente, que veo en ella la divinidad de Dios. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. ¿Sí? Por eso es que Pedro decía acerca de la palabra de Dios que es algo incorruptible que permanece para siempre. Ese versículo que le estoy citando es 1 de Pedro 1:25. 1 de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sí? Leo el versículo completo, si gustan. 1 de Pedro 1:25. Dice el versículo. Deme 2 segundos. Ahí está. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. ¿Sí? Está diciendo en este caso, yo observo la palabra, soy Pedro, observo la palabra, y la palabra se nota su eternidad mientras la estoy leyendo. ¿Sí? Entonces es una de las formas en las cuales Dios se revela también ahí. ¿Sí? Ahora, quiero aumentarles dos formas en las que Dios se revela. Y estas son extremadamente gloriosas. La primera es la principal con la que Dios se revela. Y es su Hijo encarnado. Su Hijo encarnado. Y va bien unido a lo de la palabra, pero lo quiero destacar. La palabra de Dios nos anuncia a su Hijo. Y cuando yo conozco a su Hijo, conociendo a su Hijo, conozco a Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, Juan 1:14,
Juan 1:14. Hay un buen de revelaciones de esto, pero bueno, vamos a observar Juan 1:14 y ahorita les leo yo otras. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice en este caso, Cristo vino, habitó entre nosotros, y a través de ese habitar, que fue el hecho de que Él tomó la naturaleza de hombre, se hizo hombre para que pudiéramos observarlo, nos muestra a nosotros gracia y verdad. Nos muestra la gloria en este caso, de Dios Hijo. ¿Sí? Nos muestra también, se nos dice en el versículo 18, que ya lo había observado hace rato, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer al Padre. ¿Sí? Se nos muestra, entonces, no solamente la gloria de Dios Hijo, se nos muestra la gloria de Dios Padre, ¿sí? Se nos muestra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Sí? En este caso, cuando está diciendo la palabra expresión exacta, hace referencia como a un sello, ¿no? Un sello que tiene un lado, y ese lado es impreso, de la misma forma cuando se coloca en el papel. Y entonces todas las formas, en este caso del sello, se mantienen en el papel. De la misma forma, se nos está diciendo, todas las formas de Dios, sus atributos, toda su naturaleza de Dios y toda su gloria se mantiene en el papel que es Cristo encarnado. ¿Sí? De modo que yo, observando aquí a Cristo encarnado, puedo observar el sello del que viene. ¿Sí? Puedo observar en este caso a Dios. Voy a leer uno último. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Nos dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Entonces ahí destaca y resume bastante bien todo lo que he comentado hasta ahorita. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ojo, no primeramente por el hecho de que podamos observarlo con los ojos. ¿Sí? Cristo es la imagen del Dios invisible, primeramente por la forma en la que Él actuó, ¿sí? Por la forma en la que Él obraba, porque se muestran en Cristo los atributos de santidad, de justicia, ¿sí? De bondad, todos resplandeciendo en la obra de Cristo en la cruz. Al momento en el cual Él se humilla, el momento en el cual Él muere por pecadores, Cristo se vuelve para nosotros un retrato perfecto de Dios. ¿Sí? En este caso, su obra se convierte en ese retrato. Es lo que quiero que vean. ¿Va? Entonces, si conocemos nosotros a Cristo, vamos a conocer a Dios. Por eso decía en este caso Jesucristo también en su evangelio, en el evangelio de Juan, Él decía, si ustedes me han visto al Padre. Si no me conocen, no conocen al Padre. ¿Sí? Por eso es que no podemos nosotros decir, yo conozco a Cristo y no he visto a Dios. Si yo he visto a Cristo, he visto a Dios. ¿Sí? Y por eso es que no importa también, amigos, no importa que Cristo yo no lo puedo observar con los ojos el día de hoy. Lo que importa es que lo pueda conocer a través de la Escritura. ¿Sí? Y a través de esta Escritura que yo pueda conocer estos atributos espirituales. ¿Sí? Que yo pueda conocer en verdad la justicia, la bondad, la santidad de Dios, su amor, ¿sí? Que yo pueda observarlo de forma verdadera. Entonces, hermanos, esa es la tercera forma en la que Dios decide darse a conocer, su Hijo. ¿Ok? Y tengo una cuarta y última forma que quiero que observemos el día de hoy. Y esta la dejé al final porque esta es la que confronta, si les soy bien honesto. La cuarta es su iglesia.
¿Ok? Y de eso también hay una cantidad enorme de versículos. Vamos a checar un par, ¿ok? Por ejemplo, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Esta es una forma indirecta en la cual observamos esta realidad, pero ahorita la explico. Denme unos segundos. Nada más que lleguemos, Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16, ¿ok? Dice en el versículo 14, dice, ustedes son la luz del mundo, ¿ok? Pequeña pausa. En el Evangelio de Juan hace 2 semanas estábamos observando cómo es que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Porque la luz de Cristo, hermanos, como cristianos, se nos es colocada a nosotros. Y nosotros nos convertimos entonces como un espejo, como una vela que está iluminando con la luz de alguien más, en este caso, en la luz del mundo. Esa luz de Cristo se refleja en nosotros y nosotros somos ahora la luz del mundo. ¿Ok? Dice, continúa el versículo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, eso es, hombres inconversos, para que, bueno, también podría ser conversos, olviden esa parte, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Sí? Está diciendo el versículo, si su luz de ustedes alumbra, la luz que viene por el hecho de que ustedes tienen a Cristo, entonces la gente va a glorificar a Dios. Quiero que noten un buen qué es lo que está haciendo Cristo. Cristo está colocando una especie de analogía. Entonces las voy a traducir. Si yo obro con mi propia fuerza y con mi propia fuerza yo logro levantar un coche, la gente se asombraría de mí y me glorificaría a mí, ¿sí? Si yo con mi inteligencia logro ganar algún concurso de deletreo, alguna cosa que es extremadamente magnífica, la gente se asombraría de mí y me glorificaría a mí, porque lo que están observando es a mí, ¿sí? Pero si yo, lo que estoy haciendo más bien es que yo reflejo como una imagen, refleja a su autor, yo reflejo a Dios y Dios es lo que se observa en mis acciones, la gente ve todo lo que yo realizo que es extremadamente grande, pero viendo a Dios, no me glorifican a mí, sino que glorifican a Dios. Está colocando lo que se conoce, hermanos, como que tú y yo, cristianos, somos imágenes de Dios. ¿Ok? ¿Sí me agarran? Ven a Dios en nuestras acciones. Los cristianos somos imágenes de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10. Los espero. Pero bueno, dice el versículo en el contexto. Ustedes han sido salvados. Como han sido salvados, son unas nuevas criaturas. Como son unas nuevas criaturas, de forma constante están santificándose. Están constantemente separándose de todo lo anterior. ¿Sí? Como están haciendo eso, ustedes se están acercando a Dios. ¿Ok? Y como se están acercando a Dios, son una imagen de Dios. Leo el versículo. Se han vestido del nuevo hombre. Eso es, son nuevos. El cual se va renovando. Esa es la santificación. Hacia un verdadero conocimiento. Y se va renovando conforme a la imagen de aquel que lo creó. Estamos renovándonos nosotros, cristianos, para ser imágenes de Dios. ¿Sí? Cada vez más parecidos a Dios. Entonces, si notan, cristianos tenemos una tarea bien
bien grande, que es la tarea de ser imágenes que reflejan a Dios. Y es uno de los medios por los cuales Dios dijo, yo voy a darme a conocer. Entonces, primer medio, Él creó todas las cosas. Creó el sol, creó las estrellas, creó el planeta Tierra, creó los árboles, creó los animales, marinos, terrestres, aéreos, y dijo, voy a darme a conocer a través de ellos. Ellos van a dar a conocer mi eterno poder, mi deidad, mi sabiduría. ¿Sí? Luego dijo, voy a dar a conocer mi palabra. Y entonces Él envió su palabra a través de personas para que hablara las verdades espirituales de quién es Él. ¿Sí? Luego dijo, voy a enviar a mi Hijo en carne. Y Cristo tomó la forma de hombre para reflejar quién era Dios delante de todos. Y luego dijo, voy a hacer a mi iglesia, voy a hacer a gente que sea mía para que refleje quién soy yo. ¿Sí? Y ahí nos encontramos cada uno de nosotros y tenemos un rol que tenemos que tomar nosotros, ¿sí? De ser su gente visible. Ok. Entonces digo, es algo que confronta grandemente porque nos deja con una tarea bien grandota, una responsabilidad de ser nosotros intencionalmente imágenes de Dios. ¿Ok? Y quiero elevárselas. Una segunda forma de confrontación. ¿Por qué está? Lo segundo que les quiero decir es que también nos obliga a nosotros, hermanos, a observar a Dios a través de su gente. Primera cosa de aplicación, nos deja la responsabilidad de ser intencionalmente imágenes de Dios. Segunda aplicación, nos obliga a observar a Dios en su gente. ¿Okay? Les voy a explicar ese segundo punto y les diré por qué es tan confrontador, yo diría. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que dicen, yo me siento rechazado por la iglesia? La iglesia es un montón de hipócritas, quizás, es otra cosa que se escucha. ¿Sí? Yo no quiero tener una relación con la iglesia, solo quiero tener una relación con Dios. ¿Sí? No necesito de la iglesia yo para adorar a Dios. Todo este tipo de frases que muestran un buen de odio de cada uno de nosotros hacia la iglesia de Dios. Ok, si las hemos sentido, si las hemos dicho, y yo estoy casi 100% seguro de que todos aquí en algún momento las habremos dicho, tenemos que darnos cuenta que eso dice, hermanos, que no estamos observando a Dios en uno de los lugares, y si me permiten, el principal lugar que tenemos acceso el día de hoy para poder observar a Dios. ¿Sí? En la tierra me refiero. ¿Sí? O sea, el principal lugar para observar a Dios es a través de su palabra y de su Hijo, pero dentro de la tierra, el principal lugar es su iglesia. Déjenme respaldar eso con un versículo. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al versículo 16. Nada más voy a leer el 15, pero dice el 15. Te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, perdóname, que es la iglesia de Dios, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Dice el versículo cosas bien grandes. Está diciendo, la iglesia es la casa de Dios, porque Dios habita en ella. La iglesia es la asamblea de Dios, es lo que significa iglesia, porque ahí se encuentra gente, se encuentra junta toda la gente que es como Dios. ¿Sí? Una asamblea se realiza con gente parecida, y en este caso está haciendo referencia a esta gente de Dios. ¿Sí?
Esta iglesia, además, dice el versículo 15, es una columna y baluarte, una columna y sostén, ¿sí? De la verdad de Dios. Entonces es como el principal en este caso es sostén de quién es Dios en toda la tierra. ¿Okay? Está diciendo cosas bien grandes que deberíamos de poder observar nosotros. Si nos decimos ser cristianos, deberíamos poder observar nosotros a Dios en su iglesia, porque Dios observa muchas cosas grandes acerca de su iglesia, ¿sí? Dios la observa como una casa donde habita Él, como un templo donde se encuentra su presencia. Dios observa a su iglesia como sacerdotes que hablan de parte de Él. Dios observa a su iglesia como su asamblea, como vimos ahorita en el versículo 15. Dios observa a su iglesia como su conjunto de ovejas, su rebaño, ¿sí? Dios observa a su iglesia como su amada, Efesios capítulo 5, ¿sí? En otras palabras, hermanos, deberíamos de ser lentos para hablar mal de la iglesia y deberíamos de esforzarnos grandemente nosotros para poder observar a Dios en lo que ha hecho en su gente, ¿sí? Porque créanlo o no, a pesar de que ninguno de nosotros somos perfectos, aún así, yo estoy seguro que aquí podemos decir, yo soy una nueva criatura. Y si algo quiero que vean de mí, es eso. Pues hermanos, si algo van a ver de la iglesia, porfa vean que son nuevas criaturas, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que sería esta cuarta expresión de Dios. ¿Okay? Terminamos con una quinta que ya la había mencionado antes, por eso es que no me enfoqué en ella, pero esa es la futura. ¿Cómo vamos a observar a Dios en el futuro? Ya la mencioné, pero se les voy a repetir nada más para que lo tengan ustedes, si quieren anotarlo. En Cristo encarnado y glorificado, en su gente glorificada, en los santos ángeles. Lo estoy anotando, por eso es que estoy leyéndolo así. Los santos ángeles y en los nuevos cielos y nueva tierra. Okay. Esa es la quinta forma en la que se observará a Dios, y esa es futura, porque esa no la podemos observar el día de hoy, pero un día la vamos a observar, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que Dios se hace visible voluntariamente. Vamos a terminar con el tercer punto. Tercer punto. Dios se ve a través de la fe. Ok. Aquí les va la respuesta de por qué a veces esos medios que les nombré ahorita, esos 4 medios que les nombré ahorita, no parecen mostrarnos a Dios en ocasiones. ¿Ok? Voy a comenzar con cada uno y les voy a decir así como ejemplos, pero ok. Chequen, por ejemplo, de su creación, hay gente que no se deleita en observar a Dios a través de la creación, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, la que nombra el mismo Romanos 1:20 que les leí hace rato. Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de Dios, perdón, se ven claramente a través de su creación. Pero termina el versículo, de modo que no tienen excusa. ¿De qué no tienen excusa? ¿A quién está haciendo referencia esto? Está diciendo, no tienen excusa todos los que observando la creación no conocen a Dios. No buscan en este caso glorificar a Dios. Entonces la gente observa la creación, pero simplemente dice, qué hermoso cielo, qué hermosas estrellas, qué increíble anatomía tienen las aves, qué increíble cantidad de conocimientos hay cuando tú te acercas al mar, ¿no? O qué divertido es también. Pero no observan a Dios a través de ello. ¿Por qué? ¿Sí? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, su palabra. ¿Por qué gente lee la palabra, se acerca y dice no? O sea, lo entiendo,
pero no estoy absolutamente sintiendo nada acerca de Dios. No estoy entendiendo las realidades, pero no están cambiando mi corazón. ¿Por qué? ¿Sí? 3. Observan a su hijo como lo observaron en el primer siglo y lo rechazaron. ¿Sí? Y lo rechazan el día de hoy. Dicen blasfemo, como le dijeron a Cristo. ¿Sí? Dicen Dios te condenó, como le dijeron a Cristo. ¿Por qué? Porque gente observa a Cristo y no observa a Dios. O observan a la iglesia, como ya mencioné ahorita en el último ejemplo, y dicen conjunto de hipócritas. ¿Por qué? No observan a Dios. Otra vez. Si todas estas, si esta lista de 4 cosas nos muestran a Dios, ¿por qué no observa la gente a Dios? La razón, hermanos, es porque, si notaron, a pesar de que estas cosas son visibles a los ojos, lo que importa no es que la pueda observar con los ojos, lo que importa es que la pueda observar con el espíritu. ¿Sí? Probablemente el caso más claro es Cristo. Cristo se podía observar, pero se observaban cosas pequeñas. Se observaba un hombre cansado, con hambre, ¿sí? Se observaba un hombre maltratado, pero se tenía que observar espiritualmente para que pudieras observar lo que les dije ahorita, la bondad, la justicia, la santidad, el amor de Dios en él. ¿Sí? ¿Se observa algo con los ojos? Sí, pero no se observa con el espíritu. Y es la parte que tiene que ser extremadamente importante para cada uno de nosotros. En otras palabras, para poder observar a Dios a través de cada una de estas cosas que son medios, la creación, su Hijo, su palabra, su iglesia, tenemos que tener fe. Tenemos que observar nosotros con ojos de fe. Les voy a dar un último pasaje, de modo que podamos defender esto. Chequen Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, versículo 27. Y esto se ejemplifica con Moisés. Moisés salió de Egipto, se encuentra con Dios en la zarza ardiente, es enviado por Dios para ir y proclamar la liberación del pueblo de Israel. Le permiten salir después de todas las plagas, ¿sí? Y se nos dice en el versículo 27, por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Ok, quitemos elementos para que observen esto. Noten, por la fe, Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible. Quito otro más. Por la fe, Moisés vio al invisible. Quito otro más. Por la fe, vemos al invisible. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? Ojo, cuando subtraigan elementos así como acabo de hacer, hay que tener mucho cuidado, pero creo que está bastante claro. ¿Sí? Por la fe se observa, en este caso, al invisible. Es la idea. La fe cambia absolutamente todo. De modo que observemos nosotros a Cristo como quien es Él, de modo que observemos a su creación como principalmente reflejando a Dios, de modo que observemos su palabra como la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y de modo que observemos a su iglesia como una iglesia que, aunque a los ojos no luce perfecta, continúa actuando imperfectamente, aún así ha sido regenerada, salvada, y Cristo murió por ella con un amor sin fin. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso les digo que es tan importante ese atributo de la invisibilidad de Dios. ¿Sí? Porque nos habla de cómo llegamos a conocer a Dios. No lo conocemos con los ojos, lo conocemos a través de ojos espirituales de fe, a través de las revelaciones claras que Dios realiza de sí mismo. Vamos a terminar orando. Quique, ¿nos puedes ayudar, porfa, para terminar en oración? Sí, sí, Gaso, ¿me escuchas? Sí, vas, amigo, dale. Va, a ver, espérame tantito, espera. No te preocupes, va.
Va, ya, listo. Vas, amigo, dale, dale. Padre, gracias primeramente por habernos permitido escuchar este estudio, porque tú sigues usando a Jaso, bendigo su vida, porque hoy nos hablaste a través de él. Y Padre, perdónanos si hemos perdido de vista realmente a qué vamos a la iglesia, si hemos juzgado tu iglesia, porque al final todo se trata de ti, todo es para tu gloria, todo es para tu honra. Escudriña nuestros corazones, muéstranos qué no te agrada de nosotros. Bendigo a cada uno de los que están aquí en este estudio. Y Padre, renueva nuestro corazón, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Y Padre, también te pido por la hermana Concepción Pérez Torres, que mañana va a ir al médico, que todo salga bien porque tú sostienes su vida, nada se escapa de tus manos, tú tienes control soberano, tú gobiernas desde la más pequeña criatura hasta la más grande. Y nuevamente te doy gracias por este estudio, bendigo a cada uno de los que se conectaron en este estudio y todo el tiempo tú permaneces fiel, permaneces bueno y solo a ti te servimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.